Ya. Entonces, estamos a 18 de agosto. Esta es nuestra primera reunión del grupo de lectura del libro Mathematical Introduction to Logic del profesor Herbert Anderson. Y bueno, principalmente acá los presentes tenemos formación de filosofía. También está Natalia, que tiene formación en filosofía, y la idea del grupo es complementar la formación de los ramos obligatorios de lógica que nos entrega la carrera, ya que se queda corta, es deficiente esa formación si nos queremos dedicar a la investigación o a profundizar en temas más particulares. Sobre todo, por ejemplo, Gustavo, que está vinculado ahora con la ciencia de la computación, eh, lo cual implica o requiere de más profundización en la lógica, más que lo que se ve en el curso. Dicho esto, aquí está el índice. Eh, yo pretendo que en las primeras tres reuniones, 3 o 4 reuniones, completemos el capítulo uno por completo, o sea, esas 60 páginas. Ya, no creo que sea tanto, pero además que lo más importante, según yo, son los ejercicios. Del prefacio me gustaría recalcar estos 3 párrafos que él menciona como primero, segundo, tercero. El primero es que el libro está pensado para ser accesible para un estudiante de pregrado. Eh, el segundo es que puede ser tomado el libro como un libro de referencia para un curso. Y eso es así. Este libro es el libro base de muchos cursos de lógica en muchas universidades. Ha sido un clásico dentro de la formación de ciertas personas que se dedican a la lógica. Y lo tercero es la influencia que tiene la teoría de la computación en la lógica en los últimos años, por lo cual el libro también está un poco adaptado a eso. Y también es una de las razones por la cual yo estoy motivado a participar de este grupo, porque la lógica se ha visto muy influenciada por la computación este último tiempo, y por sí misma la lógica también ha divergido hacia varias corrientes. La introducción me la voy a saltar. Pasemos al tiro al capítulo cero, que está a mi cargo esta, esta vez. Bueno, el autor asume que nosotros tenemos algunos conocimiento familiar con el aparato teórico, ¿cierto?, de las matemáticas. Por ejemplo, él ocupa este símbolo que está acá. Yo no me sé muy bien los nombres de los símbolos, pero los voy marcando, para significar que una prueba ha sido terminada, o sea, al final de una prueba. Mm. El condicional, sí, entonces, es designado por esa flecha. También se tiene un condicional y a la inversa, pero que también implica una relación de inversa. O sea, perdón, una relación de, de condición. Y la condición doble, o por así decirlo, eh, se me olvidó el otro nombre del símbolo, pero el condicional doble, este condicional implica que la condición es tanto del lado izquierdo hacia el derecho como del derecho hacia el izquierdo, y se denota por este símbolo. Mm. También tenemos la notación de igualdad, desigualdad, pertenencia, no pertenencia, conclusión lógica, no conclusión lógica. Sí, esos son los principales símbolos con los que el autor va a ir tratando, y después hay otras cosas de notación que no voy a revisar. Bueno, el capítulo 0 es principalmente teoría de conjuntos, ¿sí? Y lo voy a pasar más o menos rápido, ¿ya? Llegó Natalia. Hola, Natalia. Bueno, Entonces, eh, ahí ve, la mayoría de los casos, y eso se lo saltó acá, la mayoría de los casos las letras mayúsculas designan conjuntos y las letras minúsculas representan objetos, ¿ya? Entonces,
Acá, por ejemplo, dice T pertenece a A, si solo si T pertenece a B, entonces A es igual a B. Y esta es una idea eh, muy importante, porque como dice acá el autor, esto refleja la idea de lo que es un conjunto, de lo que un conjunto es. A set is, a set is a determined used by its members. Un conjunto está determinado solo por sus miembros. Eh, ok, Natalia, vimos tu mensaje. Eh, por su integrante. Entonces ya nos damos cuenta que un conjunto al final puede ser cualquier cosa, eh, solo consiste en trazar una línea imaginaria, entre comillas, que separa elementos de otros. Y obviamente el álgebra ahí juega un papel fundamental, porque después vamos a poder describir mediante álgebra las características de un conjunto, algo que lo separa y lo diferencia de otro conjunto. Y bueno, la principal operación es la de agregar, adjuntar un objeto extra a este conjunto ya conocido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A y nosotros queremos unir B, integrarlo a, si T pertenece a A, el conjunto va a ser igual. Ahora, si T no pertenece a A, el conjunto va a ser diferente. ¿Sí? Y lo podemos denotar de esta forma. Sobre todo, particularmente de esta forma, es la más utilizada para, para agregar, ¿cómo se llama? La unión de un término nuevo. Y por lo general, a este nuevo conjunto también se le llama A', para diferenciar de que tiene alguna similitud con el A, pero también alguna diferencia. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá por la definición se da que si T pertenece a A, si solo si A unido T va a ser igual a A, ¿sí? Independiente de que un conjunto de objetos ya tenga un elemento, no significa que yo no lo pueda agregar de nuevo. Simplemente va a terminar siendo el mismo conjunto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Voy a hacer un poco la pantalla, con la pizarra. Lo que estoy diciendo yo entonces es que si yo tengo A, y acá tengo A1, A2, A3, y acá tengo el B, lo mismo, B1, B2, B3, yo a A le puedo agregar A3, no hay problema con eso. ¿Cuál es el tema? Que como, que como A3 ya pertenece a A, esto va a ser lo mismo que A, ¿sí? El tema es que acá, y esto es muy importante, eh, A unido a 3, al final entonces terminaría siendo algo así como este conjunto. A1, voy a escribir los números nomás después, 3, y el 3 estaría de nuevo, ¿cierto? Pero para que esto Mm, de aquí sea igual a A, que ya tenemos la definición arriba, A1, el 2 y el 3, eso significa que este conjunto de cuatro elementos tiene que ser igual a otro conjunto de tres elementos. ¿Y qué implica eso? De que da lo mismo cuántas veces esté el elemento. El conjunto al final va a estar determinado por, ¿cómo se puede decir? Por el conjunto, entre comillas, mínimo que representa los elementos, ¿sí? Da lo mismo el orden y da lo mismo si los elementos se repiten o no, ¿ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si, por ejemplo, nosotros hablamos de combinatoria, quizás probabilidad y otras áreas de la matemática, va a ser importante que este conjunto
sea otro conjunto diferente de A. ¿Sí? En el caso de la lógica y con la notación que estamos utilizando acá, eh, no es necesario. ¿Ya? Entonces, con las definiciones que se presentan acá, lo vuelvo a repetir, si T ya está en A y yo agrego T a A, va a seguir siendo el mismo conjunto, independiente de que esté T dos veces. ¿Ya? Eh, y bueno, tenemos el conjunto especial, que es el conjunto vacío, empty set, ¿cierto? El cual eh, es subconjunto de todos los conjuntos, incluso de sí mismo. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. No sé si se quedó claro eso de los conjuntos. Me gustaría saber si Mm, quedaron con sí. alguna duda. ¿Les pareció que quedó claro eso de que para efectos de lo que vamos a ver, aunque se repitan los elementos de un conjunto, va a ser el mismo conjunto que es, ¿se entiende? Ujú. Ya, perfecto. Cuando uno da Eh, lo mismo es cuando estamos hablando de grupos, ¿cierto? Ahí. depende también, porque la gracia del grupo es que el grupo es un conjunto con una acción, con una operación, ¿sí? Entonces, eh, el conjunto del grupo en principio podría ser infinito y podrían haber elementos más de una vez, pero para cierto efecto sí va a afectar que, por ejemplo, sea infinito o que haya un elemento dos veces, ¿sí? Porque afecta a cómo se define la operación para que eso siga siendo un grupo. Así que depende. Pero donde sí afecta, por ejemplo, es combinatorio. Ahí eso va a ser eh, importante. Incluso puede haber, o sea, miren, esto incluso va a ser un poco más laxo. O sea, si un autor parte diciendo que este conjunto es diferente a este otro, ya está, cambia la definición y siguen avanzando con la teoría de teoría de conjunto. Pero lo que voy es que para nuestros fines da lo mismo, ¿sí? Nosotros no vamos a contar mucho aquí en lógica. Ya, vuelvo al apunte. Luego tenemos el conjunto de una sucesión de elementos, ¿cierto? X1, X2, así hasta Xn. Y este conjunto acá sería el conjunto que propiamente tiene esos miembros como sus objetos. Y si nosotros tenemos, esto también es importante, aquí si no, dado lo Me anterior, aparece el pizarrón, disculpa. ¿qué es el terrón? Me aparece el pizarrón en vez Ah, de perdón, el libro. no, eso fue bueno, bueno. Dado también por lo que estábamos hablando recién sobre que no va a importar si un objeto está dos veces para que sea el mismo conjunto, viene lo siguiente, que acá esta notación, sobre todo para Gustavo y que está en computación, le debe ser familiar, está la notación de un vector, ¿sí? Está la notación muy utilizada, o sea, no es la notación particular de un vector porque el vector va con paréntesis normal, no de llave. Pero aquí es lo que voy, que cuando estamos hablando de vectores, esto no ocurre, ¿sí? Entonces acá, en este caso, este conjunto va a ser el mismo que este conjunto de acá. Estamos hablando del conjunto, ¿sí? Esto es un conjunto. Entonces, a diferencia de un vector, en donde esto no va a ser igual. Eso lo voy a... ¿Os queda claro eso o lo hago en la pizarra? Claro. ¿Cómo? Está claro por acá al menos. Mira. em, Voy a hacer el dibujo rápido. Un vector acá, por ejemplo, tiene coordenada 1 y acá coordenada 2.
Y va a ser así, ¿cierto? Y este vector es el vector 1,2. Y en cambio, el vector 2,1 va a estar ahí y es otro vector, ¿sí? Por lo tanto, por la definición de vectores, estos dos vectores son diferentes, ¿ya? Y fíjense que, claro, aquí es con paréntesis cerrado, no de llave, porque justamente son vectores. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque como estamos empezando, es importante tenerlo claro para entender la notación y entender qué son las cosas que estoy tratando a decir. Ya, sigamos avanzando. Entonces, este conjunto de acá, el conjunto de los naturales, está, por ejemplo, acá nos mete otra cosita que puede ser controversial, está considerando el cero como un natural. Eh, el conjunto de los enteros. Luego se escribe los x tal que, y hay algo aquí de x. Eh, También aquí me parece un poco de mal gusto porque debería explicar primero qué es una relación o algo así para explicar esto. Pero la gracia de esta notación es que describe un conjunto. ¿Sí? Lo que decía, describe un conjunto de manera algebraica. Entonces, por ejemplo, eh, los m,n, es decir, la dupla m,n, tal de que m es menor que n. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos conjuntos tiene este elemento? Ah, y eso en los naturales. ¿Cuántos conjuntos creen ustedes que tiene cuántos elementos creen que tiene este conjunto? Eh, infinito. Infinito, infinito. A pesar de ser los naturales, este conjunto es infinito porque sea cual sea que tomemos el m, siempre va a existir el sucesor que es mayor que n. Y además, acá te estoy diciendo que puede ser cualquier mayor. O sea que aquí también va a estar la tupla 1,1 millón, 1,2 millones. Esos dos Mm, elementos van a seguir siendo elementos de este conjunto. Así que claro, es infinito. Y tienen orden, sí, eso es importante. Orden, ¿qué es orden? El orden implica, está justamente dado por esa relación. Si un conjunto tiene esa relación, significa que el conjunto es ordenado. Vamos a ver más adelante esa definición. Luego hay otra forma de definir un conjunto que es esta. Lo mismo acá a la derecha es una relación, el trabajo algebraico, y lo de la izquierda es de qué es X estamos hablando. Acá estamos hablando de vectores, estamos hablando de duplas, pero no, o sea, voy a ocupar la palabra vector, pero acá no hablamos de vector en el término geométrico. ¿Sí? Porque eso queda claro. Y acá describo un conjunto mediante la pertenencia de ese elemento y las condiciones algebraicas que tiene estos elementos que pertenecen. ¿Sí? Este conjunto es el conjunto de todo el elemento X en A, tal que bla. Por lo tanto, este conjunto de acá tiene que ser sí o sí un subconjunto de A. ¿Sí? Porque la primera condición es de que X pertenezca. Eh, y ya, la definición de subconjunto. Si A es el conjunto de todos los miembros de B, entonces A es un subconjunto de B. Se abrevia de esta forma. Y ojo que este símbolo significa subconjunto igual, porque también se puede dar el caso de que sean iguales y además porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, en el caso de que A y B sean iguales, esto también no tendría por qué dejar de tener sentido. Acá viene lo otro que había dicho al comienzo. Por otra parte, el conjunto vacío es un conjunto de cada conjunto, ¿sí? De cualquier conjunto.
Luego viene el conjunto potencia, power set, que se le llama acá en la versión inglesa, y se denota así, PA, ¿sí? Se lee como la clase potencia de A. ¿Y cómo se define esto? Sería todos los posibles subconjuntos de A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el conjunto potencia del vacío va a ser el vacío, y esto yo no lo entendí muy bien. El conjunto potencia del vacío va a ser el vacío, pero ¿por qué el conjunto del vacío de esta forma va a tener dos elementos? El vacío y eh, el vacío como conjunto. No, esto no me quedó muy claro. No sé si alguien tiene aquí algo de cuál sería la diferencia del de acá con el de acá, o cuál sería la diferencia del de acá con el de acá. Eh, a ver, esto igual creo que me resulta familiar el conjunto potencia del conjunto de los... Ah, ah, Si no, avanzo, no sé. sí, Después podemos. avancemos nomás. Sí, sí, esto debe ser una sutileza que hay que revisar, pero no nos va a Sí, interferir. Bien, la gracia es que el conjunto potencia al final termina siendo todos los tipos de subconjuntos que podemos hacer los conjuntos. Por lo tanto, también va a tener mucho sentido para muchas cosas más adelante. Ya porque eh, los enunciados lógicos y matemáticos por lo general nos hablan de objetos que tienen una cualidad. Entonces, si yo los puedo ordenar o los puedo contar de esta forma, eh, va a ser una herramienta útil. Ahora, eh, ¿qué pasa en el caso? Que como dijimos que un conjunto puede ser una colección de elementos, eh, ya se intuye, pero por ahí el autor lo deja claro, o sea, de forma explícita, de que un conjunto también puede tener como miembros sus elementos a otro conjunto. ¿Sí? Entonces, para eso también se utilizan estas dos herramientas, que vendría la unión y la intersección, en este sentido. ¿Sí? Entonces, la unión es de A. ¿Qué quiere decir eso? La unión es de A van a ser los X, al de que X son los miembros de A. ¿En qué sentido? En que ahora están todos unidos, ¿sí? Y que voy a hacer y lo mismo para la intersección. Ah, y acá hay un ejemplo. Perfecto. Entonces, nosotros acá tenemos el conjunto A, que va a estar dado por tres conjuntos. Y fíjense que en cada conjunto está el uno, es el único elemento que está en todos. También está el 5 en dos, y los otros tienen, ¿no?, otros elementos. Entonces, la unión de A van a ser todos los elementos. El uno se cuenta solo una vez, por lo que dijimos, pero fíjense que acá en el A sí importa. O sea, acá en el A el uno está tres veces, pero porque cada uno de su conjunto es parte de un elemento de A. Entonces, por eso puede estar más de una vez. Ahora, la unión de A va a eliminar los elementos que están más de una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que contar cosas, no voy a contar los elementos de acá, voy a contar los elementos de acá, ¿sí? Porque ejemplifica, toma, por así decirlo, una vez cada miembro. Y bueno, la intersección sería ver qué elemento está en común en todos los elementos de A. Eh, También se puede escribir de esta forma, ¿sí? Eh, y esta igualdad es importante
que la unión del conjunto potencia de A va a ser igual a A, ¿ya? Eh, y bueno, esto también es una cosa de notación que cuando tenemos un conjunto A con elementos que tienen, que son conjuntos y a su vez tienen una cardinalidad, es decir, son un número finito eh, elementos, finito en el sentido de los naturales, se denota, se abrevia. En vez de escribir esto, se va a escribir así, o simplemente sin decir que la n pertenece a lo natural. ¿Ya? Al escribir esa n pequeñita, se asume que el orden es respecto a los naturales. Bueno, entonces, si nosotros definimos un par ordenado de esta forma, ojo que aquí esta es la forma en la que se va a referir, él no va a decir un vector, va a decir un par ordenado, ¿ya? Conceptualmente son cosas distintas. Para una persona que se dedica a la matemática es lo mismo prácticamente, ¿ya? Entonces, si yo tengo que dos pares ordenados son iguales, eso implica necesariamente que cada uno de sus elementos va a ser igual al que está en la posición del otro lado. Es decir, el primero tiene que ser igual al primero, x tiene que ser igual a 1, y y tiene que ser igual a 1. Eh, ¿Qué más? ¿Qué implica esto? Mm, y esto también me parece un poco, todavía no le encuentro la, la idea de hacer esto, de definirlo así. Probablemente vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir esto? Que el- la dupla x y la podemos escribir como el conjunto de x y como el conjunto del conjunto de x y. ¿Por qué? No lo sé. Lo vamos a descubrir juntos, así que va a estar interesante. Y para el tema de las tripletas, una tripleta está dada por la tripleta, perdón, la dupla inicial y el elemento tercero como segundo elemento de esta nueva dupla. Es decir, que ya con esta definición que está acá, cualquier n dupla, es decir, cualquier par ordenado independiente de la cantidad de números que tenga, puede ser reescrito como una dupla, donde el primer elemento sea una n-1 dupla y otro elemento. Esto es justamente Claro, lo que dije, lo que está acá. Cualquier n dupla se puede definir recursivamente de esta forma, como una dupla, donde un elemento es un ¿cómo se dice? Una n dupla. ¿Sí? Yo creo que esto igual, y ahora para seguir haciendo la comparación con los vectores, esto igual se da en cierta medida, eh, sobre todo cuando el vector designa algo más abstracto. Un vector puede tener coordenadas que sean vectores. Sí, y eso puede tener mucho sentido para ciertas aplicaciones físicas. Por ejemplo. Ya. Eh, mm, mm, mm. Entonces le llama secuencia finita o string a los miembros de A, si solo si pueden ser descritos de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que eh,
una secuencia va a estar dada por un ordenamiento de elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces, al final una secuencia es otro conjunto, pero que está dado por los miembros de otro de una forma ordenada, en una n dupla. ¿Es una secuencia finita una n dupla? Sí, por la definición que dio más arriba. Eh, pero ¿cuál es la idea de utilizar la palabra secuencia y cadena? También se utiliza. Es porque eh, después va a tener sentido el hecho de que, por ejemplo, hay un elemento primero y hay un elemento final. Eh, puede haber un proceso que le da un orden a esa concatenación de elementos. Ahora, un segmento de una secuencia finita va a ser una parte, ¿sí? Como lo dice la palabra segmento. Eh, ya, así que me voy a saltar eso, esa parte de aquí. Pero lo importante también es ver esto, que si nosotros tenemos dos secuencias finitas, pero una llega hasta m y la otra llega hasta m más k, con k distinto de cero, entonces nos vamos a dar cuenta que estos son más elementos que los de acá. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que estos dos elementos son iguales? Bueno, pues, ¿qué tiene que pasar? Que necesariamente el primer elemento, x1, tiene que ser una n dupla de justamente k más un elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos me quedan hacia acá? X, m menos uno. Y m menos uno más k más uno es mk. Entonces ahí tenemos todos los elementos. La prueba está dada aquí por abducción, pero está pésimamente hecha. No es clara para, para hacer el capítulo cero. Este tipo de cosas las podría hacer más adelante, según yo. Así que para nuestra próxima reunión yo voy a traer esta prueba hecha por abducción, o sea, perdón, por inducción, de una forma más clara para que la podemos ver y que según yo es una de los resultados más importantes de esta primera parte. Por eso lo separa como lema, el primer lema. ¿Ya? Eh, Avancemos nomás y voy a llegar rápido hasta lo de relaciones y funciones. Estoy en relaciones. Ya. Una relación es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Eso es una relación. ¿Cuál es la gracia de la relación? Que la relación establece relaciones, valga la redundancia, entre elementos. Entonces, si dos elementos cumplen la relación, ese par de elementos pertenecen a la relación, ¿sí? Por eso se llaman par ordenado. Si A y B están relacionados, entonces el par A, B pertenece a R. Entonces el dominio de R, que se escribe como dom R, van a ser todo el conjunto de objetos X, tal de que hay una dupla que pertenece a R. Es decir, el dominio de R van a ser todos los objetos X, tal de que hay un par ordenado que está en R, ¿sí? En otras palabras, el dominio de R van a ser todos los elementos para lo cual R está definida y hay una imagen para ese elemento. El rango de R, escrito ran de R, es un conjunto de todos los objetos I, tal que la dupla pertenece a R, para algún X. Entonces el rango sería el conjunto de llegada, por así decirlo, de R, que es donde están los I, el conjunto de los I. Y la unión del dominio de R y el rango es un campo, es el campo de R, o FLDR. Cuerpo, ¿no? ¿Cómo?
Y alta es cuerpo, ¿no? Decimos cuerpo. Sí, 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 pero eh, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que no es muy... A ver, lo voy a explicar, a ver si lo escribo, lo puedo explicar brevemente con la pizarra, de por qué es un cuerpo. Dijimos que un grupo, y esto lo estoy explicando porque Francisco y Natalia estaban en el curso del antepasado, un grupo es un conjunto con una operación, ¿sí? Que se cumplen propiedades, bla, 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 bla. Propiedades, pero esencialmente es un conjunto con una operación. ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto con una operación? Eso significa de que para cada elemento de acá, para cada elemento de A, la aplicación es cerrada. Eso quiere decir que si yo aplico la operación aquí, llega para allá, ¿cierto? Así. Y no tiene que haber ningún elemento de A para el cual la operación no esté definida. Ya. ¿Y qué es esto? Lo que estoy mostrando acá. Justamente una relación, ¿sí? La única diferencia es que el dominio es el mismo que la llegada, ¿sí? Así que por eso es un grupo, o sea, eso no es una justificación, la prueba tiene que ser más rigurosa, claramente, pero esto es la idea intuitiva para que vean de por qué eh, la unión del dominio de una relación con su conjunto de rango es un grupo. Sí, de hecho la traducción es, sí, si no me equivoco. Francisco, ¿estás ahí? Sí, ¿Se entendió? sí, creo que sí. A ver, trata de, pues, para ver si se entendió. Trata de, a ver, explicarme por qué si sumo es un campo, esa es la traducción más, Eso Mm, quiero confirmar cuál es la traducción de cita, weón. claro, A ver, claro. Pero es más o menos, o sea, andaba cerca, sino el campo es más bien un cuerpo, ¿sí? ¿Me escuchas? sí, Ya. Entonces, cuerpo. creo que alguien está con interferencia, creo que es Pancho. Sí, eres tú, Pancho. Un día para ver si eres tú, pero si eres tú. Ya. Lo voy a decir brevemente. La diferencia entre grupo y cuerpo es que un cuerpo tiene dos operaciones, ¿ya? Y bueno, obviamente tienen más diferencias, pero la idea principal era esa, que hay una relación importante o ocurren cosas importantes cuando unimos dominio con el rango eh, y, y podemos estudiar cosas más básicas como esta con herramientas matemáticas más complejas como las del álgebra abstracta que estudian los cuerpos y los grupos. Volviendo acá, y avanzar rapidito porque yo creo que ya estamos en la hora. Dicho eso, esas son las relaciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia con una función? En que una función va a tener solo un elemento de llegada para cada x, ¿sí? Esa es la diferencia entre una función y una relación. La función, eh, la definición por excelencia. Bueno, las definiciones de una relación, si una relación es reflexiva, eso quiere decir que en la dupla x, x pertenece a R,
Eso quiere decir de que X está relacionado con X. R es simétrica. Eso quiere decir que si X, Y pertenecen a R, por lo tanto, Y, X pertenece a R. Es decir, si X está relacionado con Y, también va a estar relacionado Y con X. R es transitiva, si X está relacionado con Y está relacionado con Z, por lo tanto, X está relacionado con Z. Eh, También está la trigonometría, la equivalencia. La equivalencia es importante como la definen acá. R es una relación de equivalencia en A. Sí, solo si R es una relación binaria sobre A, que es reflexiva en A, que es simétrica y que es transitiva. ¿Sí? Eh, R es una relación de orden. Sí, solo si R es transitiva y satisface trigonometría, no sé si lo dije bien. También. Trico- Tricotomía, ahí está. Que en la tricotomía, R satisface tricotomía en A, sí, solo sí, para cada X Y. En A, exactamente una de las siguientes tres posibilidades. O la dupla pertenece a la relación, o X es igual a Y, o X, Y pertenece a R. ¿No? Esas son las posibilidades para que, dado cualquier X, Y en A, para que R satisfaga tricotomía. Teorema. También voy a dejar este teorema para la siguiente reunión, ¿ya? Para que se entienda bien la prueba y entendamos lo que sigue. Pero, ¿por qué? Porque implica la noción de un conjunto contable. Y creo que eso sería, o sea, esto es explicar lo que es un árbol, el lema de Son, las cardinalidades. Eso yo lo dejaría para la siguiente reunión. Creo que fue más de lo que pensaba por ahora. No sé si están de acuerdo. Ujú. ¿Sí? Sí, yo quedé súper colgado con el tema El cero lema de a acá. Ya. Eh, claro. ¿Qué es lo que nos dice el lema? Nos dice que si tenemos... lo que creo que cuando hablo que se interfiere, Pancho, quizás está muy cerca del micrófono. Ya, gracias. Lo que, Lo que dice aquí el lema 0A es que si nosotros tenemos dos secuencias, eh, con una que es más pequeña que la otra en cuanto a cantidad de elementos, si son iguales, entonces hay algo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el primer elemento puede ser escrito como una n tupla de los elementos de acá, ¿sí? Hasta el k más 1. ¿Ya? Porque después para lo que sigue, cada uno, te tuvo el x2 va a ser igual al i, 2, el x3 va a ser igual al i, 3, y el xm va a ser igual a i, m más k. La prueba es por inducción, pero aquí no se entiende. O sea, cuesta entenderlo. Y tienes que estar familiarizado con lo que es una inducción. Por eso yo voy a hacer una prueba más completa, que no deje nada al lector para poder compartirlo. Pero quédate con esa idea, piensa como dos cosas, por ejemplo, si lo piensas como vectores, pero como dos cadenas pueden ser iguales si una es más larga que la otra. ¿Qué tiene que ocurrir con su eslabón para que sus cadenas sean iguales, a pesar de que una cadena sea igual a la otra? Igual en longitud, por ejemplo. ¿Qué tendría que pasar físicamente? Tendría que pasar que un eslabón sea del tamaño de los eslabones sobrantes del otro. ¿Me explico, no? Ya eso me Lo de la ayuda. cadena, ¿te quedó claro? Sí, mira, voy a hacer el dibujo. Sí,
Y ahora estoy, claro, estoy pensándolo más claro. Mira, pensemos que cada elemento es un eslabón de la cadena, ¿cierto? Yo tengo una cadena, ponte tú, con 5 elementos, y yo tengo una cadena con más elementos, cuyos primeros elementos tienen el mismo tamaño, y el siguiente tiene más, ¿cachai? Tiene 4 más. ¿Qué tiene que pasar para que la cadena sea de la misma longitud? Tiene que haber un conjunto de acá que sea equivalente a un elemento de arriba, ¿sí? Claro, Entonces, si esa equivalencia se cumple, se da de que las dos cadenas efectivamente, a pesar de que una tenga más eslabones que la otra, se cumple que efectivamente ambas cadenas tienen la misma longitud. Y esa es como la idea, claro. esa es la idea que hay detrás de eso. ¿Y por qué hasta acá más uno? ¿Por qué hasta más uno? Porque, porque tienes que fijarte en el final, ¿sí? Si este está hasta acá más uno, K más 2, perdón, si este está hasta acá más uno, X2 va a estar en sintonía con I2. Escucho mal, Pancho. Perdona. Es que hablas muteate, que es mucho. ¿Por qué hasta acá más uno? Porque X1, si lo representamos de esta forma, el X2 va a ser igual al IK más 2. El X3 va a ser igual al IK más 3. Y así, hasta que cuando lleguemos al M, el XM va a estar justamente relacionado con este elemento. Relacionado en el sentido no más del que estábamos hablando. ¿Sí? Quizás cuando lo haga, cuando lo muestre por la inducción, puede quedar más claro. Pero ¿por qué hasta acá más uno y no hasta acá? Bueno, porque si tú lo colocas hasta acá, después te va a sobrar un elemento. ¿Sí? Ahora, lo que podría pasar es de que yo también, o sea, no lo ha dicho la autora acá, yo creo que habría que verlo más adelante, pero así como lo ha planteado hasta el momento, yo creo que es totalmente válido también igualar un elemento hasta acá, por ejemplo, y el X2 y relacionarlo con 2, ¿sí? O por, Mm, o, por ejemplo, si el de acá fuera justamente el doble que el de acá, puedes relacionar cada uno de los de acá con dos de los de ayer. ¿Sí? Yo creo que eso es posible, que no necesariamente tienes que igualar el primero a tal Kama Sun, ¿sí? Esta es como la forma, ¿cómo se puede decir? La forma trivial para, para hacerlo para la demostración. Yo creo que el orden daría lo mismo, de hecho sí. mm. Ahora, si fueran vectores, ahí la cosa es más diferente. Por eso digo que las cosas pueden parecer igual, si es que tienen una noción de geometría y de vectores, pero son cosas diferentes. Sí, muy diferentes. Al final, un conjunto es una colección de elementos y pueden ser cualquier cosa, no necesariamente objetos matemáticos. Podemos representar un conjunto a través de lenguaje matemático. Un conjunto puede ser cualquier cosa. Nosotros mismos acá somos un conjunto. Chuta. Ya pues chicos, así que eh, hasta acá lo dejaríamos para la primera reunión. Yo creo que hemos avanzado harto, ¿ya? Porque es importante ir conversando esas cosas. Llegamos entonces aquí hasta la página 5 de la edición en inglés. Ya bacán. Voy a hacer un apunte ahí para que lo veamos en la próxima clase y sobre todo en las demostraciones esas de inducción. Bueno, Chaito, que esté muy entonces bien. nos vemos, chau. Chao, Pancho. Chao, Gustavo. Nos vemos. Chao, Nati. Que les vaya bien. Igual.